el delito de la solicitación en Querétaro a finales del siglo XVIII. Autores: Lourdes Omoano Martínez y José Javier Salinas Rivera, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. El pecado de solicitación durante la época novohispana es entendido como el abuso ideológico por parte de los miembros del clero, tanto secular como regular, donde se absolvía de sus pecados a una persona a cambio de sus favores carnales. La institución encargada de sancionar este delito fue el Santo Oficio. Para este trabajo únicamente se consideraron los casos de solicitación del siglo XVIII sucedidos en Querétaro o en algunos lugares que se relacionan con los casos iniciados en la localidad, de los que se hablará en general, y posteriormente se mencionarán algunos casos en específico. La documentación generada por la Inquisición novohispana actualmente está resguardada en el Archivo General de la Nación. En los procesos localizados es posible observar diferentes tipos de asedio hacia las mujeres, en algunas ocasiones con niñas que apenas alcanzan los 11 años o bien con mujeres de 36 años. Son candidatas a ser solicitadas las mujeres de cualquier grupo racial, igual las indígenas que las españolas o las mulatas. El grado de presión que ejercen los sacerdotes es variable. Sin embargo, por el solo hecho de ser sacerdotes, ya poseen una investidura de poder frente a ellas. El Santo Oficio es una institución que surge a finales del siglo XII en el seno de la Iglesia. Sin embargo, su campo de acción se extendió también al Estado. Su origen está directamente vinculado con el combate de la herejía en Europa. Para el caso español, es la Corona de Aragón en el siglo XII la que por primera vez la emplea en Cataluña, de manera marginal, y luego en el siglo XV otra vez la encontramos actuando en Valencia. La gran actividad inquisitorial fue producto del gobierno de los reyes católicos, cuando unifican el reino, siendo su ataque frontal contra las doctrinas ajenas al catolicismo, especialmente contra el pueblo judío. A tal grado fueron estos reyes los custodios del cristianismo, que el Papa Sixto IV les concedió facultades para nombrar inquisidores. Así, el Estado español adquiere poder, además de lo político, en el ámbito religioso, sobre la moral y la fe, volviéndose más fuerte. Es este el Estado español que se extiende hacia la Nueva España, en donde esta institución actúa desde momentos inmediatos a la conquista, con la Inquisición episcopal, representada principalmente por Fray Juan de Zumárraga, primer inquisidor nombrado de la Nueva España, hasta la instalación del Santo Oficio en 1571. En la Nueva España, las preocupaciones de la Inquisición eran otras. Lo que se pretendía era mantener limpio el lugar con respecto a la contaminación del Viejo Mundo. La Inquisición en las colonias españolas se instaló en Lima, Cartagena y México, y ejercían su autoridad de modo independiente. En Nueva España, según Ricardo Ampudia, la Inquisición se concretó principalmente en atacar las malas costumbres, la herejía, la impiedad y la perfidia judaicas, encargándose de perseguir delitos considerados menores como bigamia, malas palabras, hechicería, difamación de las instituciones eclesiásticas y solicitación, entre otros. Los delitos se clasificaron en graves para aquellos que aplicaban la pena de muerte y los menores que ameritaban sanciones pecuniarias, es decir, monetarias, pena moral, de servicio comunitario o vergüenza pública. Como se puede observar, la solicitación fue catalogada como delito menor. La solicitación es entendida como un requerimiento, más que el simple deseo, el pedir, que a su vez implica mostrar ese deseo con el fin de conseguirlo. En este caso, la solicitación se refiere a alguien que trata de obtener algo de otro, ya sea amistad, amor, compañía o atención. En cuanto a la solicitación en confesión, de acuerdo con Guerrero Galván y a la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una situación específica, donde el confesor o padre espiritual requería los amores de su hijo o hija de confesión. Para Sarrión Mora,
La solicitación era toda incitación sexual que el confesor hacía al fiel y tenía relación con el espacio temporal del sacramento de la penitencia, lo que implica que podía ser antes, durante o después de la confesión. Por lo tanto, la solicitación encerraba en sí, más que el propio acto de pedir, un juego entre confesor y penitente, donde el confesor tenía el poder de cuestionar, indagar y perdonar hasta los actos más íntimos de la vida del penitente, y éste tenía la obligación de confesarlo todo. La confesión era el único medio de reconciliación con Dios, por lo que el confesor adquiría una imagen sagrada y poderosa ante el confesante. Para observar la actividad de los solicitantes en la región de Querétaro durante el siglo XVIII, se eligieron 4 casos. Los 2 primeros contra mujeres menores de edad, una de 11 años, sirvienta, india, y la segunda de 15 años. El tercer caso es el de una española, soltera, de 36 años de edad, que sostiene por más de año y medio una relación ilícita con un fraile, que la confiesa para perdonarle él mismo el pecado que cometían juntos. El cuarto caso es el de un sacerdote que aplica un tratamiento de regeneración del himen a una mujer que sospecha que no puede demostrar su virginidad. Primer caso. María de la Luz Rosales era una india sirvienta en el Colegio de Santa Rosa, en Querétaro. Ella acudió ante el comisario del Santo Oficio para presentar una denuncia de lo que le había sucedido 3 años antes, cuando tenía 11 años, para descargo de su conciencia, y relató lo siguiente. Estando radicada en Valladolid, fue a confesarse con el presbítero Manuel Abreu, sacristán del convento franciscano de esa ciudad. En una ocasión la mandó llamar a la portería para confesarla allí. Cuando llegó, Fray Manuel la abrazó y le metió la mano en sus partes íntimas y luego en la rodilla. La pasó a la iglesia y en el confesionario ella contó sus pecados y el padre la absolvió, sin volver a tocar el tema de lo acontecido en la portería. Durante los viernes de todo un año sucedió lo mismo. Cuando llegaba a la iglesia, acompañada de Francisca Orozco, el padre la mandaba llamar a la portería, donde se repetían los tocamientos, y luego pasaban a la iglesia para la confesión. Cuando le preguntó el comisario del Santo Oficio que si tenía algún testigo de lo sucedido o alguien sabía algo al respecto, María de la Luz dijo que Fray Manuel era muy discreto, pero en varias ocasiones Francisca Orozco vio cuando el padre le ponía las manos en los muslos. Luego le preguntaron si sabía de alguna otra cosa que el fraile hubiera hecho, y contó que en una ocasión, estando ella presente, fueron a visitar al padre varias mujeres, hijas de confesión, y lo invitaron a una fiesta, y el padre dijo que sí iría, pero con la condición de que en el baile le echaran la cuchillada. Esa era una acción deshonesta y escandalosa, pero no sabía más. El comisario del Santo Oficio mandó llamar a Francisca Orozco, quien ratificó lo declarado por la india y los encuentros con el padre. Luego mandaron pedir un informe del padre a la provincia de San Francisco en Michoacán sobre la vida, costumbres y conducta del fraile. La respuesta fue que el padre vivía en Irapuato y no existían denuncias en su contra. La india María de la Luz fue mandada llamar para ratificar su denuncia, la que hizo. Sin embargo, ahí terminó el caso. El fraile, por tener un reporte sin mancha, no fue sujeto de investigación. El segundo caso se trata de una jovencita que es asediada por un fraile. El confesor de la joven realizó la denuncia a nombre de ella 15 años después. Ella relató que todo se había iniciado cuando se fue a confesar con un fraile del Colegio de la Santa Cruz. El religioso, al momento de confesarla, le decía cosas extrañas, como qué piquito, qué lengüita, y le preguntaba si sabía qué significaba el tamal y las puchitas en la mujer. En una ocasión la siguió a la puerta de la capilla y le tocó el estómago varias veces. Además, le envió una muñeca que tenía las partes indecentes de una mujer, algo que le pareció horrible, y luego el padre le preguntó si le había gustado. A ella no le gustó y rompió la muñeca.
No obstante de haberse realizado la denuncia, no prosperó. Quizá porque después de 16 años consideraban que el padre ya era un anciano que había dejado esos vicios. En el caso de esta mujer, que era una jovencita cuando sucedió el acecho, ella no disculpó al sacerdote, como regularmente tendían a hacerlo las demás mujeres. Tercer caso. Una mujer madura que sostiene una relación con un franciscano. Doña Bárbara de Pardo acudió ante el comisario del Santo Oficio en Querétaro para denunciar al presbítero Manuel del Campo, con el que había tenido una amistad ilícita, o sea, relaciones sexuales durante 1 año y medio. Todo había iniciado porque un día, luego de confesarla, el padre le dijo que iría a su casa con el pretexto de almorzar. Cuando iba a su casa, el padre le tocaba el cuerpo, incluso una vez en el confesionario. A ella no le gustaba, decía que era pecado, pero él argumentaba que no lo era, pues le tenía afecto. De todas maneras, él confesaba, y así este pecado quedaba perdonado. Esto sucedió durante 1 año y medio. Doña Bárbara vivía enfrente de la portería del convento de San Antonio, así que el padre le pedía que saliera al balcón para que él la pudiera ver. También comentó que en 2 ocasiones le hizo beber agua de su boca, y a él le gustaba que ella le masticara los bocados. Para evitar que otros se enteraran, le tenía prohibido confesarse con otro padre. Incluso cuando se fue de Querétaro, le dijo que le escribiera, y así él la seguiría confesando por carta. Las cartas que el padre le escribía no le gustaban, porque estaban llenas de palabras amatorias, provocándola para tener actos torpes. Tenía indicado que luego de leer las cartas le cortara las partes que incluían las palabras comprometedoras. Dentro de la carta también le enviaba cigarros chupados y le pedía que hiciera ella lo mismo y se los enviara. El comisario del Santo Oficio investigó la conducta del presbítero, que ya no radicaba en Querétaro, y le respondieron que en otros conventos lo reprendieron por sus acciones de muy poco juicio y religiosidad. Pero en el último convento que había estado, ya no tuvieron quejas de su conducta, pues desde que llegó se enfermó y cayó en cama. Así permaneció, por lo que no había podido tener ni la oportunidad de portarse mal. Ya enfermo el padre, no había delito que perseguir, así que se suspendió la investigación. Cuarto y último caso. Tratamiento de regeneración de himen. Doña María Guadalupe Martínez estaba casada con el capitán Pedro García, pero cuando escuchó el edicto contra los padres solicitantes, acudió al Santo Oficio para denunciar a un fraile. Relató que 15 años antes había llegado a Querétaro para casarse y acudió al convento grande de San Francisco con Fray Manuel Lago para confesarse. Le contó en la confesión al padre que en una ocasión había tenido algo que ver con un hombre, una acción muy leve, pero temía que ya no fuera virgen y cuando se casara su marido se diera cuenta. Por lo que el padre le dijo que no se preocupara, pues él tenía un remedio para regenerar el himen. Era un medicamento que él mismo le aplicaría, solo le pedía que abriera las piernas y él se lo introduciría para quedar como doncella. El tratamiento se repitió varias veces en la confesión, aún con renuencia de la denunciante. Luego cambiaron al padre al convento de Santa Clara y María Guadalupe siguió confesándose con él. El comisario del Santo Oficio pidió al provincial de San Francisco que le informara sobre la conducta del fraile. La respuesta fue que no había sido procesado por esos actos, pero ya lo habían reprendido muchas veces por su manera de hablar, su incontinencia sexual y su embriaguez, además de ser jugador. Sin embargo, se decía que de 1 año y medio a la fecha se portaba bien, por lo que el caso se suspendió, ya que el fraile se había enmendado. Los casos que se han tratado son de mujeres de edades entre los 11 y los 36 años.
en donde se puede observar algo que actualmente llamaríamos pedofilia, para el caso de la niña más pequeña. Las mujeres son susceptibles de ser solicitadas por los padres, tanto si son indígenas, españolas o mulatas. En todos los casos, las denuncias no se realizaron en el momento de suceder el hecho, sino años después, mediando un edicto en que se convocaba para denunciar a los frailes, en ocasiones hasta con 15 años de diferencia. En todos los casos, ellas refieren que no les gustaba lo que les hacían los padres, pero en algunos casos mencionan algunas palabras con las que parecieran querer mitigar la culpa del denunciado. Es de llamar la atención que cuando se pide información sobre los padres, en la mitad de los casos ya se sabía que el sacerdote tenía varios vicios, entre ellos el de solicitar a las mujeres, sin que tuvieran en su haber algún proceso inquisitorial por ello. Y que por enfermedad del padre o por alguna otra causa que lo incapacitaba para continuar con su antigua vida licenciosa, las autoridades eclesiásticas ya no consideraran que se debían castigar los antiguos pecados del solicitante. Por último, es importante recordar que el sacerdote en cualquier circunstancia se presenta ante ellas investido con un poder que le otorga la religión católica de superioridad frente a la solicitada. El delito de la solicitación en Querétaro a finales del siglo XVIII. Autores: Lourdes Somoano Martínez y José Javier Salinas Rivera, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. El pecado de solicitud. La documentación generada por la Inquisición novohispana actualmente está resguardada en el Archivo General de la Nación. En los procesos localizados es posible observar diferentes tipos de asedio hacia las mujeres, en algunas ocasiones con niñas que apenas alcanzan los 11 años o bien con mujeres de 36 años. Son candidatas a ser solicitadas las mujeres de cualquier grupo racial, igual las indígenas que las españolas o las mulatas. El grado de presión que ejercen los sacerdotes es variable. Sin embargo, por el solo hecho de ser sacerdotes, ya poseen una investidura de poder frente a ellas. El Santo Oficio es una institución que surge a finales del siglo XII en el seno de la Iglesia. Sin embargo, su campo de acción se extendió también al Estado. Su origen está directamente vinculado con el combate de la herejía en Europa. Para el caso español, es la Corona de Aragón en el siglo XII la que por primera vez la emplea en Cataluña, de manera marginal, y luego en el siglo XV otra vez la encontramos actuando en Valencia. La gran actividad inquisitorial fue producto del gobierno de los reyes católicos, cuando unifican el reino, siendo su ataque frontal contra las doctrinas ajenas al catolicismo, especialmente contra el pueblo judío. A tal grado fueron estos reyes los custodios del cristianismo, que el Papa Sixto IV les concedió facultades para nombrar inquisidores. Así, el Estado español adquiere poder, además de lo político, en el ámbito religioso, sobre la moral y la fe, volviéndose más fuerte. Es este el Estado español que se extiende hacia la Nueva España, en donde esta institución actúa desde momentos inmediatos a la conquista con la Inquisición. Durante la época novohispana, es entendido como el abuso ideológico por parte de los miembros del clero, tanto secular como regular, donde se absolvía de sus pecados a una persona a cambio de sus favores carnales. La institución encargada de sancionar este delito fue el Santo Oficio. Para este trabajo únicamente se consideraron los casos de solicitación del siglo XVIII sucedidos en Querétaro,
o en algunos lugares que se relacionan con los casos iniciados en la localidad, de los que se hablará en general, y posteriormente se mencionarán algunos casos en específico.